Estás mirando la Mona Lisa, solo que algo no encaja. La mujer es la misma pose, la misma media sonrisa contenida, las manos cruzadas sobre el regazo, el cuerpo girado en 3/4 hacia ti. Pero el rostro es joven, demasiado joven. La piel no carga con los años que sí carga la mujer que cuelga en el Louvre. Y a cada lado de ella hay 2 columnas de piedra que en el cuadro más famoso del mundo, sencillamente, no están. Detrás, el paisaje se deshace en un boceto, montañas y ríos que nunca llegaron a terminarse, como si el pintor hubiera soltado el pincel a mitad de una frase. Este cuadro pasó casi 40 años encerrado en la caja fuerte de un banco en Suiza, a oscuras, lejos de cualquier mirada. Cuando reapareció en una sala de Ginebra, en 2012, volvió a abrir una pregunta que el mundo del arte daba por cerrada desde hacía siglos. Algunos de los mayores expertos en Leonardo da Vinci que hay hoy afirman, con todas las letras, que este lienzo no debería existir. Y si tienen razón, la historia del rostro más estudiado del planeta se está contando a medias. Tiene nombre. La llaman la Mona Lisa de Isleworth. Es una segunda Gioconda, la misma dama, la misma mirada de esfinge, pero capturada quizá una década antes que aquella por la que millones de personas cruzan el mundo, protegida tras un cristal antibalas en París. Y aquí empieza el problema, porque 2 Mona Lisas no tienen ningún sentido. La del Louvre es única. Es el cuadro más reproducido, más copiado, más vigilado de la historia. No es la clase de obra que aparece con una hermana perdida 5 siglos después. Y aún así, hay una diferencia física imposible de ignorar. La Gioconda de París está pintada sobre una tabla de madera de álamo. La de Isleworth sobre lienzo. La del Louvre está terminada hasta el último cabello. La de Isleworth se quedó a medias, con el fondo apenas esbozado, interrumpida por alguna razón que nadie anotó. Miras las 2 y sientes, en el estómago, que estás ante la misma persona. Pero no sabrías explicar por qué. Para entender lo que esconde este cuadro, hay que retroceder 500 años, hasta una ciudad llamada Florencia, y dar con un hombre que casi nunca terminaba lo que empezaba. En el año 1503, un rico comerciante de telas llamado Francesco del Giocondo encargó un retrato de su esposa. Ella se llamaba Lisa Gherardini. Tenía poco más de 20 años, algunos hijos pequeños y ninguna fama. Una mujer corriente, de una familia corriente de Florencia. El retrato serviría para decorar la casa nueva del matrimonio y celebrar el nacimiento de uno de los hijos. Nada más que eso. Ni una sola señal de que aquel rostro se convertiría siglos después en la imagen más reconocible jamás salida de unas manos humanas. El pintor contratado era Leonardo da Vinci. Sabemos que el encargo fue real gracias a un detalle casi invisible. En octubre de 1503, un funcionario de la Cancillería de Florencia llamado Agostino Vespucci garabateó una nota al margen de un libro viejo. En ella dejó escrito que Leonardo estaba, en aquel preciso momento, pintando la cabeza de Lisa del Giocondo. Esa anotación quedó olvidada durante siglos en una biblioteca de la ciudad de Heidelberg, en Alemania, hasta que apareció por casualidad. Hoy es una de las pruebas más sólidas de que la Mona Lisa nació allí, aquel año, a partir de aquella mujer de carne y hueso. Solo que Leonardo tenía un problema, y era un problema grave para quien le pagaba. Empezaba todo y terminaba casi nada. Se pasaba meses mirando cómo la luz caía sobre una pared, diseccionando cadáveres, a escondidas, no sé dónde, llenando cuadernos con máquinas que nadie le había pedido y que nadie construiría en 300 años. Por esas mismas fechas, tenía que estar pintando una batalla enorme para el gobierno de la ciudad, y abandonó el trabajo. El retrato de un ama de casa debería haberle llevado semanas. Le llevó años. Giorgio Vasari, el primer gran biógrafo de los artistas del Renacimiento, escribió en 1550 que Leonardo trabajó en ese retrato durante 4 años, y, aún así, lo dejó sin terminar. Quédate con esa palabra. Inacabado. Va a volver, y lo va a cambiar todo. Aquí la historia se parte en 2 caminos, y hay que seguirlos con cuidado, porque es justo en este punto donde casi todo el mundo se pierde.
Si observas la Mona Lisa del Louvre, no ves columnas. La mujer está sentada en una especie de balconada abierta sobre un paisaje de montañas azules y ríos que serpentean. Pero hay una pista rara escondida a la vista de todos. En los bordes del cuadro, a ambos lados, hay dos pequeñas bases de piedra. Son los tocones, los restos, de unas columnas que ya no están. Como si en algún momento aquel cuadro hubiera tenido columnas enteras y alguien las hubiera recortado, o como si Leonardo las hubiera pintado en una versión y borrado en otra. Ahora mira la Mona Lisa de Isleworth. Las columnas están enteras, enmarcando a la joven por los dos lados, exactamente donde la lógica dice que deberían estar. Y hay más. Hacia 1504, un muchacho de poco más de 20 años, al que el mundo conocería como Rafael, dibujó a pluma y tinta a una dama sentada precisamente en esa pose, el cuerpo en 3/4, las manos cruzadas. En el dibujo de Rafael, la mujer aparece entre dos columnas altas. Y sabemos que Rafael estuvo en Florencia justo en los años en que Leonardo pintaba a Lisa, aprendiendo de los maestros mayores. Para quien defiende el lienzo de Isleworth, ese dibujo es la pieza que cierra el rompecabezas. Sería la prueba de que la primera Mona Lisa, la que el joven Rafael vio con sus propios ojos, tenía columnas enteras. Y la única versión conocida con columnas enteras es la de Isleworth. Y la cosa no acaba ahí. Existe un tercer cuadro en esta historia, y cuelga en Madrid, en el Museo del Prado. Durante casi 2 siglos se le tuvo por una copia más de la Gioconda, sin importancia, con un fondo negro y plano. Pero en 2012, cuando los restauradores empezaron a raspar aquella capa de pintura oscura, encontraron debajo un paisaje entero, un pretil y las bases de 2 columnas. Y al examinar con luz infrarroja el dibujo escondido bajo la pintura, dieron con algo que nadie esperaba. El dibujo preparatorio de aquella copia era casi idéntico al de la Mona Lisa del Louvre. Los 2 cuadros se habían hecho codo con codo, a la vez, dentro del propio taller de Leonardo, casi con seguridad de la mano de uno de sus discípulos. La mujer de esa versión madrileña también es más joven, y también está sentada entre columnas. De pronto, la idea de una primera Mona Lisa, joven y enmarcada por columnas, dejaba de ser el sueño de un coleccionista testarudo. Había una prueba concreta de que, bajo el techo de Leonardo, aquel rostro se pintó más de una vez. Queda todavía un último eco, y quizás sea el más inquietante. En 1517, 2 años antes de morir Leonardo, un cardenal llamado Luis de Aragón visitó al anciano maestro en su retiro de Francia. El secretario del cardenal apuntó todo lo que vio dentro del taller. Entre las obras, describió el retrato de una dama florentina. Algunos creen que Leonardo guardó consigo 2 Mona Lisas hasta el día de su muerte, y de ahí nace la teoría más atrevida de toda esta historia. Según ella, hubo 2 cuadros y 2 clientes distintos. Francesco del Giocondo habría encargado la primera versión, La mujer joven, hacia 1503. Y una década más tarde, un nuevo protector de Leonardo, el poderoso Giuliano de Médici, habría encargado la segunda, La mujer madura, la que hoy está en el Louvre. El mismo rostro, pintado 2 veces, con 10 años de silencio entre uno y otro. Si eso es cierto, Leonardo da Vinci no pintó la Mona Lisa, pintó 2. Si esta historia te está atrapando, dale a me gusta y suscríbete. Es lo que me permite seguir desenterrando cuadros como este, que se han pasado la vida entera escondidos. Porque la parte más rara todavía no ha llegado. Y no tiene que ver con Leonardo. Tiene que ver con lo que le pasó al lienzo después de su muerte, cuando desaparece del mapa durante casi 300 años. Tras la muerte de Leonardo, en 1519, el rastro de la segunda Mona Lisa se pierde. No hay paradero seguro, no hay registros claros, solo silencio. El cuadro atraviesa generaciones sin que nadie sepa del todo dónde está ni qué es. Hacia 1778, según la versión que cuentan los actuales propietarios, un noble inglés de viaje por Italia habría comprado la obra y se la habría llevado a su mansión en Somerset, en la campiña inglesa. Allí colgó durante décadas, en una pared de campo, lejos de los ojos del mundo, tratada como una copia bonita
y poco más. En 1858 salió en la subasta de una casa señorial de la zona catalogada como una Gioconda. Nadie le dio la menor importancia. Todo cambia en 1913. Un coleccionista y crítico de arte inglés llamado Hugh Blaker entró en aquella mansión de Somerset, se paró delante del retrato y sintió que estaba viendo algo que no cuadraba con una simple copia. Había algo en la calidad de aquel rostro que le incomodaba. Blaker compró el cuadro y se lo llevó a su taller en un barrio de Londres. El barrio se llamaba Isleworth. Así, casi por azar, el lienzo se ganó el nombre que arrastra hasta hoy. Y Blaker no tenía dudas tibias. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, estaba tan convencido del valor de aquello que mandó el cuadro a Estados Unidos, solo para protegerlo de las bombas que caían sobre Europa. Después, el padrastro de Blaker, un hombre llamado John A., escribió un libro entero defendiendo una idea que entonces sonaba casi a herejía. Enumeró 10 razones para creer que aquel lienzo era la primera Mona Lisa, pintada por Leonardo antes que la del Louvre. En los años 20, la obra viajó a Roma y se mostró a los mayores especialistas de la época. Las reacciones se dividieron en el acto, y siguen divididas hoy. En 1962, el cuadro cambió de manos otra vez. Lo compró Henry Pulitzer, un coleccionista que se enamoró de él hasta la obsesión. Pulitzer gastó buena parte de su fortuna y de su vida intentando demostrarle al mundo que tenía en casa un Leonardo auténtico. Llegó a escribir un libro cuyo título sonaba casi a desafío personal al Louvre, preguntando dónde estaría, al fin y al cabo, la verdadera Mona Lisa. Y entonces, en 1975, el cuadro volvió a desaparecer. Esta vez no lo robó nadie. Fue su propio dueño quien lo encerró. Pulitzer metió el lienzo en la caja fuerte de un banco suizo. Y allí se quedó la segunda Mona Lisa, en la oscuridad total, durante casi 40 años. Pulitzer murió. Su compañera heredó la obra, y también murió. En 2008, el cuadro pasó a manos de un grupo de inversores cuyos nombres no conocía nadie. Ese grupo anónimo creó una fundación en la ciudad suiza de Zúrich, con un objetivo declarado y único: demostrarle al mundo entero que aquel lienzo había salido de las manos de Leonardo. En 2012, tras décadas de silencio dentro de la caja fuerte, por fin sacaron el cuadro del banco y lo presentaron en una sala de Ginebra, ante la prensa de medio planeta. Era la primera vez en casi 40 años que unos ojos humanos volvían a ver aquella pintura. Y llegaron las pruebas. Un laboratorio ligado al Instituto Federal Suizo de Tecnología analizó el lino del lienzo con datación por radiocarbono. El resultado situó la fabricación de la tela entre 1410 y 1455, es decir, un paño perfectamente compatible con la época de Leonardo. Un especialista francés en imagen digital examinó las capas de pintura y los patrones de craquelado de la superficie y afirmó que se parecían a los de obras auténticas de comienzos del siglo XVI. Otro científico, trabajando en California, superpuso los dos rostros con métodos matemáticos y concluyó que la misma mano que pintó uno habría pintado el otro. Y, según la fundación, cuando se mide la posición exacta de cada elemento de las dos mujeres, los ojos, la nariz, las manos, todo coincide punto por punto, como si una fuera el molde de la otra. Para quien ya quería creer, aquello era la confirmación definitiva, la prueba de que existieron, de verdad, dos Mona Lisas. Pero no todo el mundo se tragó la historia. Y aquí es donde el lienzo de Isleworth se topa con sus adversarios más temibles. El nombre que más pesa es el de Martin Kemp, profesor de la Universidad de Oxford, considerado por muchos el mayor especialista vivo en la obra de Leonardo. Kemp miró el cuadro largo y tendido, y no se inmutó. Para él, los detalles que hacen que la Mona Lisa del Louvre sea lo que es sencillamente no están en la versión de Isleworth. El velo finísimo sobre el pelo, la transparencia casi líquida del vestido, la estructura anatómica de las manos, todo aparece traducido de forma tosca, a la manera de un copista habilidoso, y no del creador de la imagen. El paisaje, dijo Kemp, no tiene nada de la atmósfera sutil de Leonardo. Y está el asunto del sfumato,
Esa técnica de capas casi transparentes de pintura que disuelve los contornos y le da a la Gioconda su aire de sueño, de cosa vista tras una leve. En el lienzo de Isleworth, ese hechizo concreto no aparece. Kemp fue todavía más lejos. Las imágenes hechas con rayos X y con luz infrarroja revelan lo que se esconde bajo la capa de pintura, el dibujo preparatorio, los arrepentimientos del artista. Y lo que asoma bajo este lienzo, según él, no se parece a lo que suele aparecer bajo las obras auténticas de Leonardo, que cambiaba de idea sin parar y corregía el trazo mientras pintaba. Otros críticos fueron mucho menos delicados. Un conocido crítico italiano, famoso por su lengua afilada, calificó el cuadro de basura y dijo que le faltaba por completo el alma del maestro. Y varios historiadores del arte defienden una explicación más simple y más fría. Para ellos, el lienzo de Isleworth es una copia buena, antigua, hecha quizá décadas después de la muerte de Leonardo, por una mano anónima y bien entrenada que conocía muy bien el cuadro original. Y hay quien usa contra el lienzo de Isleworth la misma prueba que adoran sus defensores. La copia del Prado demuestra que, dentro del propio taller de Leonardo, había discípulos hábiles pintando versiones jóvenes y con columnas de la misma mujer, a la vez que trabajaba el maestro. Si bajo aquel techo ya salían copias tan buenas, entonces un lienzo joven y con columnas no necesita en absoluto haber sido pintado por Leonardo para existir. Puede ser justo lo que dicen los escépticos. Una copia excelente, hecha por alguien que no era él. Y está el detalle más incómodo de todos, el que atasca cualquier conclusión fácil. La datación por radiocarbono demostró solo que la tela es antigua. No demuestra cuándo se aplicó la pintura encima, y mucho menos quién lo hizo. Un trozo de lino del siglo XV pudo perfectamente recibir pintura mucho más tarde, en manos de otra persona. La caja fuerte suiza guardó el cuadro durante 40 años. Lo que nunca guardó fue la respuesta. Y es justo aquí donde esta historia deja de ir solo de arte y empieza a parecer una novela policíaca. Durante todos estos años, los verdaderos dueños de la segunda Mona Lisa siguieron en el anonimato. Un consorcio sin rostro, escondido detrás de una fundación en Suiza. Nadie sabía a ciencia cierta quiénes eran esas personas. Y ni siquiera siempre se sabía dónde, físicamente, estaba guardado el cuadro. En 2016, una filtración gigantesca de documentos secretos, que el mundo conoció como los papeles de Panamá, destapó las tripas financieras de gente poderosa en decenas de países. Entre aquellos papeles asomaron pistas sobre los propietarios del lienzo, ligando la obra a cuentas en paraísos fiscales. De la noche a la mañana, el cuadro que se decía un Leonardo perdido estaba enredado en una maraña de empresas pantalla y nombres ocultos. Y entonces llegó el pleito. Los herederos de un antiguo socio, dueño de una cuarta parte de la obra, acudieron a los tribunales. Querían saber quién controlaba el cuadro, dónde estaba físicamente y por qué los habían mantenido a oscuras tanto tiempo. En 2019, un tribunal de Florencia, la misma ciudad donde Lisa Gherardini nació y posó, escuchó el caso. Las reclamaciones acabaron consideradas sin fundamento, y el lienzo siguió exactamente donde estaba. En una colección privada, lejos del público, guardado como un secreto que, cerrado, parece valer más que abierto. Y por todo esto, este cuadro no debería existir. Y no porque sea imposible. El problema es que su sola presencia obliga al mundo a una elección que nadie quiere hacer. O Leonardo da Vinci pintó 2 veces a la misma mujer, con 10 años de diferencia entre un lienzo y otro, y llevamos 5 siglos contando solo la mitad de la historia del rostro más famoso de la Tierra. O una mano anónima y olvidada imitó al maestro con tal perfección que, 500 años después, los mayores especialistas del planeta todavía no logran decir con certeza quién fue. Ninguna de las 2 respuestas es cómoda. Una reescribe los libros de arte. La otra convierte a un falsificador anónimo en un genio casi a la altura del propio Leonardo. Así que vuelve a aquella primera imagen, la que abrió esta historia. La joven de media sonrisa, sentada entre 2 columnas de piedra,
delante de un paisaje que nunca se terminó. Lleva ahí, quieta, más de 500 años, mirándonos con la misma calma de siempre, guardando el único secreto que de verdad importa. Si fue o no la mano de Leonardo da Vinci la que la trajo al mundo. La ciencia ha quedado en tablas. Los documentos se perdieron por el camino, y los hombres que son dueños del lienzo prefirieron el silencio de una caja. Al final de todo, lo que queda es tu opinión. ¿Estás ante la primera Mona Lisa de la historia, la que vino antes de la leyenda, o ante la copia más perfecta que se ha pintado jamás? Déjame tu teoría en los comentarios, porque, en este caso, la última palabra quizá no sea de los especialistas.